Sí, amigos televidentes, en el anterior segmento habíamos preguntado al director de presupuesto, el amigo economista Luis Reyes, sobre esa diferencia que había sobre lo que había en presupuesto en términos del aporte del gobierno a las necesidades del sector eléctrico y una declaración que había dado el administrador general de la CDE con relación a lo que ellos habían proyectado como que era el déficit del sector en este año, que era una diferencia como de $1.000 millones. Miren, embajador Piatini, mi valoración es que cuando se dio esa declaración, yo creo que ahí había algunos conceptos que se estaban confundiendo. Posiblemente en términos de caja, eso sea en los términos que planteaba el administrador de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, pero en términos del déficit medido como nosotros lo medimos, diferencia entre ingresos y egresos. Para el año 2012, eso se estimó en 1.230 millones de pesos. Y en esos 1.230 millones de pesos había un componente de inversión importante de 150 o 200 millones de pesos aproximadamente. Si sustraíamos, si restábamos ese monto, eso quedaba en aproximadamente unos 1.000 millones, 950, 1.000 millones de pesos era el estimado del déficit corriente, ¿Qué se tiene previsto en el presupuesto de este año? 800 millones de pesos para el déficit, 800 millones de dólares para el déficit corriente, 150 millones de dólares más para la inversión en la construcción de 2 plantas generadoras, y tenemos otro monto adicional para la inversión que realizan las empresas distribuidoras en la instalación de medidores de alta tecnología. Entonces, si nosotros vemos esa medida en los términos que yo planteo en este momento versus lo que hay en el presupuesto, observaremos que la brecha no es significativa y que la diferencia es lo que se prevé que deberían de recuperar, de mejorar en términos de recaudación las empresas distribuidoras, que es aproximadamente unos 100, 150 menos, alrededor de unos 100 millones, 150 millones de dólares. Eso es lo que se tiene previsto. ¿Y la deuda que viene arrastrando el sector? Eso es otro tema. Ahí tenemos deuda de periodos anteriores, el año 2012, y hay unos montos que en su momento alcanzaron unos 450 millones de dólares, que plantean un problema desde el punto de vista de caja, pero no de agravamiento del déficit fiscal. Si hubiésemos tenido un poco más de tiempo, hubiésemos podido explicarle a los amigos televidentes la diferencia entre uno y otro. Explícalo. Una cosa es el aspecto, la necesidad de financiamiento. Si usted tiene un déficit que generó en el año 2011 y no lo financió, lo arrastró para el año 2012. Se suma en términos de necesidades de caja, exacto, en términos de financiamiento, pero eso no es parte del déficit que usted tiene para ese periodo. Ese déficit ya usted lo realizó, lo generó en periodos anteriores. Entonces, yo creo que eso es parte de lo que se está considerando en el monto que se ha suministrado cuando se dice que hay esas diferencias que señalaba el embajador Piantini. Ese es el monto que se dice que está por debajo de la línea. Lo que tú financias es lo que está por debajo de la línea, que viene de periodos anteriores. Así es. Que no tiene, ¿qué es lo que usted hace? Cuando usted tiene disponibilidades y usted tiene pasivo que arrastra de periodos anteriores, disminuye pasivo. Pero ese pasivo usted no lo generó en el periodo corriente. Si no lo generó en el periodo corriente, no puede ser parte del déficit de ese periodo. Es un pasivo sí que usted tiene, pero de un periodo anterior. Y por tanto, no es parte del déficit. Y esos son elementos que hay que tener en cuenta cuando uno hace estas mediciones y cuando uno hace las proyecciones de la necesidad de financiamiento. Sí es parte de la necesidad de financiamiento del sector público, pero no es parte del déficit. No es parte del déficit. Y eso, en su momento, también habrá que considerarlo
desde el punto de vista de las necesidades de financiamiento, pero reitero, no desde el punto de vista de los montos que hay que consignar en el presupuesto para fines de transferencia. Para fines de transferencia. Otra cosa sería lo que debería consignarse desde el punto de vista del financiamiento del sector eléctrico. Porque él señalaba de una diferencia que había a nivel de la distribuidora entre los ingresos y los gastos, y en base a eso era que él proyectaba pero incluyendo ya las obligaciones que venían de periodos anteriores, porque si tomamos lo que son las obligaciones, la diferencia entre ingresos y gastos del periodo corriente es muy fácil, ahí no hay mucha vuelta, sabemos más o menos que eso genera unos niveles de una brecha en términos de déficit de aproximadamente 100 millones, 90 a 100 millones de dólares mensuales, por de ahí es que llega a los 1.200, incluyendo las inversiones que realizan las empresas distribuidoras. Por eso es que cuando decía, si sumamos los 800 millones más lo que tiene consignado para fines de inversión, entonces nos damos cuenta que esa brecha no es tan significativa. Ahora, lo que viene de periodos anteriores, eso es una necesidad de financiamiento adicional, pero reitero, no es parte del déficit. El presidente Medina la semana pasada se refirió en uno de sus encuentros que ha estado desarrollando en el país, que muy próximamente, y aclaró semanas, que se estaría ya sentando para la definición del pacto eléctrico. Esta negociación ayudaría aún más, sobre todo al planteamiento que tú estás haciendo. Bueno, se supone que en un pacto eléctrico, yo no conozco los detalles, debo confesarlo, pero en un pacto debe de contemplar incluso las obligaciones que puede tener el sector con generadores en periodos anteriores, porque si vamos a darle viabilidad, si le vamos a dar sostenibilidad al sector, debemos considerar todos los aspectos, desde aspectos relativos a costo, aspectos relativos a la estabilidad del sistema en términos de generación, aspectos en términos de financiamiento, de las obligaciones que pueda tener el gobierno con los generadores e incluso aspectos relativos a lo que es el parque de generación de energía y su visión de largo plazo. Todos estos elementos deberían de ser considerados, más otros, en el marco de un pacto en el sector eléctrico. O sea, el pacto eléctrico no es solamente el pacto de las deudas y los pasivos, sino es algo mucho más importante, debería, como tú lo has planteado. Por lo menos debería de ser lo que yo pienso. Fíjate, yo te mandé lo que estábamos hablando ahorita con relación a la deuda y la participación del sector eléctrico en la misma. Estás hablando que los aportes del gobierno a ese sector este año serán como de 890 millones de dólares. 800 ¿no? a la parte y el gobierno ahora acaba de ser aprobado una emisión de bonos soberanos por 1.000 millones de dólares. O sea que prácticamente es para financiar a la CDE el endeudamiento del gobierno central en este país. Amigos, terminamos la primera parte del programa con Luis Reyes. Vamos a hacer dos programas, uno es hoy, otro será mañana, porque Luis Reyes, nosotros tenemos que aprovecharlo. No es tan fácil que él saque tiempo para venir al programa, no a este programa, sino a todo, porque tiene demasiadas obligaciones en la nueva función de Director General de Presupuesto y Viceministro de Hacienda. Muchísimas gracias, Luis, por estar con nosotros en esta primera parte, a ustedes por su presencia y por su atención, y no se pierdan el programa de mañana con Luis Reyes Santos, Director General de Presupuesto y Viceministro de Hacienda. Gracias por su atención, nos vemos mañana.